y los que nos ven a través del canal de YouTube, Centro de Entendimiento Esdras 710. Quiero agradecer la deferencia que nos han tenido y el sacar tiempo de su tiempo para acompañarnos en estas transmisiones, que es mi oración a Dios, les esté ayudando en todos los aspectos de su vida. Porque la palabra de Dios no solamente es una palabra o una conferencia, un mensaje que tiene que ver con cosas espirituales o con cosas religiosas. La palabra de Dios quiere precisamente desde el espíritu afectar todas las otras áreas de la vida. Creo que mejor no lo pude haber dicho. Dios nunca comienza desde afuera hacia adentro. Ese es un principio, eso no tiene ecuanón, eso es lo que enseñan las escrituras. Dios nunca comienza desde afuera hacia adentro. Nosotros somos los que pensando que si mejoramos nuestra imagen y nos vemos más fuertes, más grandes, más hermosos, entonces interiormente vamos a estar bien. Ese es un concepto natural que el hombre maneja, pero Dios no. El diablo trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios trabaja primero con el espíritu renacido del hombre y desde allí, entonces, afectar todas las áreas externas. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a los tesalonicenses que el ser humano es un ser tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Así es el ser humano. Si tuviéramos que dibujarlo en alguna pantalla, en algún pizarrón, haríamos un círculo grande, un círculo menor en el centro y un círculo más pequeño en el centro. Esas tres esferas representan la plenitud del ser humano. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ok, hablamos del ser humano tripartito, del espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo pone primero la palabra espíritu, luego la palabra alma y luego la palabra cuerpo. El cuerpo viene a ser lo terciario, el cuerpo viene a ser, que es importante también, por supuesto. Los griegos enseñaban que el cuerpo es la cárcel donde el espíritu está preso. Por eso, en la antigua Grecia, cuando una persona moría, en vez de llorarlo, la gente hacía fiesta, porque había sido supuestamente liberado de la cárcel que lo mantenía cautivo mientras estaba en este plano terrenal. Y hay muchas creencias acerca del hombre, del ser humano, del Homo sapiens, y acerca de la constitución del hombre. ¿Qué es el hombre en realidad? ¿De dónde viene? Y lo más importante, ¿hacia dónde va? Si nosotros no tenemos esas cosas claras, nosotros no vamos a vivir de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque el entendimiento te da identidad. Y la identidad te hace saber y consciente de quién tú eres, de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas. Algunos filósofos famosos o tristemente célebres dejaron en sus libros escritos, como aquel Nietzsche que dijo que Dios está muerto. Otros dije, la vida no tiene sentido, que tanto que el hombre alcanza, que el hombre logra, que el hombre aprende, que el hombre atesora, que el hombre reúne, para a la final dejarlo. ¿Y dejárselo a quién? Ya sabe quién va a estar todo lo... El Señor, escribiendo en el libro de Eclesiastés, dice que el hombre es vanidad de vanidades. Y la palabra vanidad es la palabra vacío. Es lo que quiso decir que la vida del hombre es un vacío de vacíos. ¿Por qué este hombre se expresaba así de esta manera? Porque él estaba hablando de todo lo que sucedía debajo del sol. No es lo mismo hablar debajo del sol que por encima del sol. Y debajo del sol representa lo terreno, lo temporal, lo de aquí abajo, lo natural, la vida finita, la vida que a nuestro cuerpo le ha tocado vivir aquí abajo. Ahora sí, quiero leer con ustedes lo que dice Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice, así también está escrito, dos puntos. Cuando el apóstol Pablo habla y coloca dos puntos, él está a punto de citar el Antiguo Testamento.
Cuando Pablo dice así está escrito, no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en nuestra mano y que estamos leyendo precisamente una de las cartas de los 27 cartas del Nuevo Testamento, de los 27 escritos, o hay cartas y hay libros, no existe en ese momento. Para ellos lo único que existe es desde Génesis hasta Malaquías, es decir, la Torá, la Tanakh, que es la Biblia de los judíos. Entonces Pablo va a citar el Antiguo Testamento y dice, como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y ciertamente aquí Pablo lo que está citando es el libro de Génesis, que es el libro del principio, donde encontramos el origen, constitución y creación del primer hombre. Luego dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. ¿Dice así su Biblia? Más, ¿cómo dice tu Biblia? Más lo físico. Ok, más correcto. Más lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, y como es de la tierra es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como el terrenal, tales también los terrenales. Y así como el celestial, tales también los celestiales. Parece un trabalegua, pero usted lo va a entender en la medida que vayamos desarrollando la conferencia, el mensaje de hoy. Lo cierto es que aquí está establecido de una manera clara, esto no necesita mucha interpretación ni mucha teología, que el primer hombre era de la tierra. El segundo hombre que te dice que es el Señor, y en tu Biblia aparece la palabra Señor con S mayúscula, no puedes pasar eso por alto. No está hablando de un rey, de un gobernante, de un presidente, está hablando de Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el Señor. Entonces, el primer hombre es desde abajo, el segundo hombre es de arriba. En el diseño de Dios, el diseño original, estaba que el hombre viviera no por lo natural, sino que viviera por lo celestial. Cuando Dios crea el hombre con la intención de que el hombre sea la manifestación de él. Dios crea el hombre para que el hombre fuera un cogobernante con Dios. Dios creó al hombre, como dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, para que el hombre gobernara, para que el hombre sojuzgara, para que el hombre dominara, para que el hombre fuera Señor. Es decir, para que el hombre gobernara en el nombre de su creador. Como Dios es espíritu y el hombre fue creado en un plano natural, entonces Dios no podía gobernar el mundo natural si no lo podía hacer a través de una persona que tuviera la naturaleza de ese plano terrenal. Es por eso que el hombre es formado del polvo de la tierra. Y es interesante porque los científicos han demostrado que en el cuerpo humano se encuentran todos los elementos que se encuentran también en la tierra. El calcio, el zinc, el cobre, el magnesio, el hierro, el potasio, todo eso se encuentra en la constitución del cuerpo. Entonces, sucede la caída. ¿Qué es la caída? La caída es un término universal que se utiliza para hablar o expresar la desconexión de ese ser humano con su creador. Y se encuentra en Génesis capítulo 3, cuando de una forma metafórica, de una forma simbólica, aparece una serpiente con un fruto, aparece una mujer, la serpiente tiene una conversación con la mujer, Eva. La mujer, incitada por las palabras de la serpiente, tomó del fruto que Dios prohibió que comieran y comió, y no solamente comió ella, sino que también le dio a su marido para que comiera. Y cuando su marido comió, los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces fueron corriendo y se escondieron de la presencia de Dios. Y dice el capítulo 3 y el verso 9, Adán, ¿dónde estás tú? Y Dios empieza a buscar el hombre ya no está en la misma posición, está en el mismo lugar, pero no está en la misma posición. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?
Dios no necesita preguntar dónde estás tú. Él es Dios. O sea, no hay nada que Él no sepa. Pasado, todas nuestras acciones están presentes delante de sus ojos. Dios no tiene que esperar mañana, porque Él no habita en este plano. En este plano nosotros utilizamos el tiempo como un recurso para medir los periodos de los lapsos. Dios no lo necesita porque Él vive en la eternidad. Y en la eternidad todas las cosas están presentes en el mismo momento. Así que cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Lo que Dios pretendía era que el hombre supiera dónde estaba él. Dios sabía dónde estaba, pero ¿sabía el hombre dónde estaba? Lo supo antes de comer del árbol del bien y del mal. Después que comió del árbol del bien y del mal, ya ni sabía dónde estaba, porque estaba en el mismo lugar, pero en otra posición. A esa posición donde descendió Adán se le llama la caída. A esa caída de Adán se le llama la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es otra cosa que la desconexión del hombre de su creador. Recuerden que desde que el hombre fue creado para vivir en comunión con su Hacedor, porque el hombre iba a ser el representante de Dios en la tierra. De hecho, Dios creó al mundo en 6 días, según el libro de Génesis. Hay discusión si fueron 6 días literales o si fueron periodos de tiempo, pero lo importante es que Dios creó todas las cosas, el agua, la tierra, las plantas, las semillas, los frutos, los animales que vuelan, que se arrastran, los cuadrúpedos, los peces. Dios creó todas las cosas de la creación antes de crear al ser humano. El ser humano fue creado en el día sexto, es decir, el último día de la creación. Porque en el día séptimo Dios reposó. Es por eso que el número del hombre es el número 6. Así que el 666 no es el número del anticristo. Eso lo enseña Hollywood. El 666 es el número del hombre. Y el hombre fue creado en el día sexto cuando ya toda la creación estaba lista y preparada para recibir sus órdenes, para que el hombre la administrara como representante legal de Dios. Pero el hombre fue seducido y engañado por la serpiente y ahora el hombre se cayó de la posición en la que estaba. Estaba en el mismo lugar, pero no estaba en la misma posición. ¿Por qué? Porque ahora el hombre había experimentado la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es estar muerto en cuanto a Dios. La muerte física es la separación del cuerpo, la casa que se te dio para vivir aquí abajo, la camisa de barro que algún día tendrás que quitarte y colgarla porque te vas a mudar a otro lugar. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, una comunión tan íntima donde Dios y el hombre eran uno solo. Esa comunión se perdió. Y esa muerte espiritual la heredaron todos los hijos de Adán. Por eso tú ves que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de semejanza a Dios los creó. En el capítulo 3 se lleva a cabo la caída del hombre. Se lleva a cabo la desobediencia o lo que algunos teólogos califican como alta traición contra Dios. Y el hombre se muere espiritualmente. Eso es en el capítulo 3. En el capítulo 4 dice que Adán y Eva engendraron hijos e hijas conforme a su semejanza, porque ya la semejanza de Dios se había perdido en el capítulo 3. Estas son cosas curiosas que si tú no lees con cuidado tu Biblia, tú vas a pasar de largo y no lo vas a notar. Ahora la descendencia de Adán ya no tiene la imagen de Dios. Entienda. Dios no tiene imagen. Cuando Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20, versículo 1, no te harás ninguna imagen, es porque Dios no tiene imagen. ¿Por qué Dios no tiene imagen? Porque Dios es un espíritu. Y al ser un espíritu no tiene cuerpo, no tiene huesos, no tiene sangre, no tiene piel.
Eso lo tenemos nosotros porque vivimos en un mundo físico, pero Dios no lo necesita en el mundo de Él. La comunión o la imagen que compartía Dios con el hombre era una comunión espiritual. Y eso fue lo que precisamente se perdió. Y al perderse, a eso se le llama muerte espiritual. La palabra muerte en el original griego es la palabra thanatos. Y la palabra thanatos, cuando tú la traduces al español, al castellano, significa separar. Nosotros decimos muerte, pero en griego es separar. Cuando el cuerpo se separa del alma, el cuerpo se muere. La persona ya no respira, ya no siente, ya no percibe y el cuerpo entra en un estado, en una fase de descomposición, donde va a volver en algún momento a los elementos naturales que tenía en la tierra. A eso nosotros lo conocemos como muerte. Ok, esa muerte la entendemos porque tenemos seres queridos que han muerto. Pero ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre y su creador. Esa es la muerte espiritual. ¿Quién experimenta esa muerte espiritual? Todos los seres humanos que han nacido de Adán. La única manera que un ser humano no haya experimentado la muerte espiritual es que no sea de este planeta, que sea un extraterrestre. Pero todos los seres humanos que provienen, que descienden de Adán, nacen espiritualmente muertos. Y yo sé que para algunas personas esto es inaceptable y yo les respeto esa posición. Sencillamente yo estoy exponiendo lo que dice la Biblia. Ni siquiera lo estoy interpretando, no le estoy dando una interpretación privada. Estoy exponiendo sencillamente lo que tú puedes leer en tu propia Biblia. En Efesios capítulo 2 y en el versículo 1, el apóstol Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. El apóstol Pedro dice en sus cartas que esa muerte nosotros la heredamos de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, hasta el infinito, hasta llegar a los primeros dos padres, Adán y Eva. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la desconexión del espíritu. Es la desconexión de la esencia con la que originalmente el hombre fue creado. Dios tiene un diseño. El mundo es un diseño. El que cree que todo esto viene de la gran explosión, del Big Bang, oye, tiene más fe que nosotros. Hay que tener más fe en que Dios no existe que para creer que Dios existe. Creer que todo esto tan hermoso y tan perfecto, tan equilibrado, provino de una gran explosión, es una completa locura, pero el mundo está loco. Hermanos, todo lo que nosotros vemos es producto de un diseño perfecto y maravilloso. Si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Y lo hay. Se llama Dios. Y en el diseño perfecto de Dios, Dios creó al hombre para que el hombre participara de su gloria, para que fuera una expresión de él en la tierra, para que el hombre dominara, sojuzgara, gobernara, como dice Génesis 1, 26 y 27. Por causa de la desobediencia y de la caída en el huerto del Edén, esa comunión se rompió. Y ahora el hombre se sintió que estaba desnudo. ¿Por qué antes no notaba que estaba desnudo? Porque estaba cubierto. ¿Quién lo cubría? La gloria de Dios. Ahora el hombre, Dios lo confronta y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9, y el hombre responde, Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí. ¿Sabes por qué? Porque tuve miedo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó esa palabra miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces, primero, el hombre no tenía por qué sentir miedo, porque el miedo no es espiritual. Las personas espirituales jamás tienen miedo. El miedo no pertenece a la esencia divina. En el diccionario de Dios, la palabra miedo no existe. Por eso tú ves a Jesús constantemente diciéndole a la gente, no temas, cree solamente. No temas. Siempre tú ves que Jesús repetía constantemente esas palabras.
¿Por qué? Porque Jesús no experimentó la muerte espiritual. ¿Por qué no la experimentó? Porque Él no nació por voluntad de varón ni de mujer. Él no nació por un esperma que tocó el óvulo maduro de un vientre. Él nació por obra y gracia del Espíritu. Ahora el hombre le dice a Dios, Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? Y el hombre dijo, mira, la mujer que me diste. Ahora él le echa la culpa a su esposa. Y ahí vemos entonces ya la manifestación de la muerte espiritual, que es el pecado. De ahí para acá, mucha agua ha corrido debajo del puente. Muchas guerras se han hecho, mucha sangre se ha derramado, mucho odio se ha vertido, mucho mal, mucha oscuridad ha sumido este planeta. Ahora Dios se presenta con un mensaje que lo único que busca es restaurar al hombre a su estado original. ¿Qué mensaje es ese? El Evangelio. ¿Te das cuenta? Nada religioso. El Evangelio no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Que pensamos el Evangelio, pensamos en un culto. Pensamos el Evangelio, pensamos en una capilla. Pensamos en el Evangelio, pensamos en una santa cena, pensamos en una hostia, pensamos en un confesionario, en un purgatorio, en un limbo. Cuando hoy escuchamos la palabra Evangelio, pensamos en aquello que tiene olor a muerte. Yo recuerdo cuando yo entraba a la iglesia San José en Caracas, a la parroquia en Caracas, cuando era un niño. Dios, ese olor es terrible. Sí, los cirios encendidos y las velas y los velones y los colores son morados y verdes oscuros. Entonces, cuando nosotros escuchamos Evangelio o escuchamos Biblia, lo relacionamos con esos recuerdos que tal vez tenemos de niño, que no tienen nada que ver con Dios. Dios no es religioso, pero algunos de nosotros solamente lo vamos a creer cuando estemos en su presencia. Solamente. Yo puedo decirle muchas cosas y es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Lo cierto es que esa comunión se perdió y el Evangelio lo único que busca es que el hombre pueda volver de nuevo a encontrar el camino que perdió y que lo va a llevar directamente a casa. Por eso el Evangelio se traduce como buenas noticias. ¿Qué significa Evangelio? Cuando tú dices Evangelio, tú estás hablando griego, porque Evangelio es una palabra griega. Pero cuando tú lo traduces a tu idioma, que es el castellano, se traduce como buenas noticias. Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el hombre puede ahora volver a su diseño original. Aunque yo sé que esto no se enseña o se enseña muy poco y en muy pocos lugares, el Evangelio consiste sencillamente en eso. Lo que pasa es que hemos tomado los púlpitos para hacer reír a la gente, para echar chistes y no para enseñar cosas que los liberen. Porque Jesucristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si hay algo que liberta, es la verdad. Hubo un predicador muy famoso hace más de 200 años llamado Carlos Spurgeon en Londres, Inglaterra. Charles Spurgeon. Se convirtió a los 8 años de edad y durante toda su vida fue un predicador del Evangelio. Sus sermones o mensajes se cuentan por miles. Logró ganar miles y miles de almas para la causa de Cristo y logró formar miles y miles de hombres y mujeres como ministros del Evangelio. Y Spurgeon en una ocasión dijo que llegaría el tiempo en que las iglesias no necesitarían pastores que los alimentaran, sino payasos que entretuvieran a las cabras. Fueron unas palabras muy fuertes que dijo hace muchos años, pero que hoy en día lamentablemente, como una profecía inexorable, se está cumpliendo. Muchas veces tenemos en los púlpitos charlatanes, payasos, pero no personas que puedan llevar a los demás al conocimiento de la verdad y que las personas puedan tener una mirada introspectiva de sus propias vidas y buscar el cambio que solamente Dios puede producir
dentro de nosotros. Porque la verdad no está afuera, la verdad está dentro. Como dijo un filósofo alemán, mirar hacia afuera es soñar, mirar hacia adentro es despertar. Bien, el hombre terrenal y el hombre celestial es una verdad que está en la Biblia. Leyendo los 3 o 4 versículos que leímos en 1 Corintios 15, del 45 en adelante, usted se va a dar cuenta que está ahí de una forma clara. Pablo dice que el primer hombre es de la tierra y el segundo hombre es del cielo. Y así como es el terrenal, son los terrenales. ¿Qué quiso decir? Que Adán trajo la imagen terrenal y se la transmitió a toda su posteridad, a toda su generación. Cuando se habla del asesino más grande del mundo, el que ha asesinado más gente en todo el planeta, nosotros, por supuesto, señalamos a Adolfo Hitler. ¿Sí? El hombre que en la Segunda Guerra Mundial sumió al planeta completo en un cataclismo y que solamente de judíos mató 6 millones en los que llamaron los pogroms o los campos de concentración. Solamente judíos murieron 6 millones de personas. Además de los soldados, millones y millones que murieron durante toda la guerra. Sin embargo, para ser justos, Hitler no fue el asesino más grande de la historia. El asesino más grande de la historia se llama Adán. Porque Adán asesinó a toda su posteridad. Adán asesinó a toda su generación. Este libro dice, amados, en el libro de Génesis, que todo se reproduce según su especie. Todo se reproduce según su género. Tú no puedes esperar de un grano un género distinto. Si tú siembras maíz, ¿sabes qué? Vas a cosechar maíz. No puedes cosechar melón. ¿Por qué? Porque esa semilla que tú sembraste tiene un código genético que va a responder a ese código genético. Entonces Génesis dice que todo se reproduce según su especie. El hombre comenzó a reproducirse en el planeta Tierra según el género que ahora tenía, según la especie que ahora tenía. Esa separación que Adán experimentó de su creador, ahora la experimentan todos los seres humanos. De allí es que nace la necesidad de una religión. ¿Cuántas hay? Miles de millones. Porque el hombre en su vacío, en su sequedad, en el hueco que le quedó en el alma, por causa de que Dios se fue de su vida, el hombre ha tratado de llenar ese vacío con todo tipo de filosofías, doctrinas o creencias. En la India hay más de 300 millones de dioses. Y uno dice, wow, increíble. Solamente en un país. Más de 300 millones de dioses. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y han habido y habrán. Bueno, imagínense, eso es incontable. ¿Por qué surgen tantas religiones? Porque el hombre tiene una necesidad dentro de su alma. La religión surge de una necesidad interior, de un vacío interior. Vacío y necesidad que lamentablemente ninguna religión puede saciar. Y cuando digo ninguna, incluyo también la religión evangélica. Pues estamos hablando de la religión, y religión es religión. No estamos diciendo que nosotros somos bonitos y los demás son feos. Toda religión fue inventada por los hombres. Y al ser inventada por los hombres, tiene su génesis, su inicio afuera. Y Dios no comienza por fuera. Dios comienza por dentro. El evangelio, visto de una manera bíblica, de una manera literal, es una buena noticia. ¿Y por qué es tan buena? Porque el hombre que había perdido el camino a casa, ahora puede encontrarlo de nuevo. ¿Por qué ustedes creen que aquel joven judío de 30 años de edad dijo en una ocasión, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí? Esas palabras no se le pueden adjudicar ni a Mahoma, ni a Confucio. Esas palabras solamente se las adjudican. Cuando tú las escuchas, sabes que fue Jesús de Nazaret el que las pronunció. Él dijo que él era el camino,
que Él era la verdad y que Él era la vida. Y yo pregunto, ¿cuál vida? La vida que el hombre perdió. Porque cuando el hombre se separó de Dios, el hombre murió. Y usted me dirá, sí, pastor, pero Adán vivió 930 años. Es cierto, vivió 930 años según el hombre terrenal, pero no según el hombre celestial. Y Pablo dice que tales los terrenales, tal el terrenal, los terrenales, y tal el celestial, los celestiales. Entonces ahí pueden haber dos generaciones de personas en la tierra. Los de abajo y los de arriba. Y esto parece un poquito confuso, pero no lo es, y aparece en toda la Biblia. Jesús habló de eso. Jesús dijo que Él había venido de arriba. Por eso ellos no lo reconocían. Por eso no entendían sus palabras. Por eso no creían en Él. ¿Saben por qué? Dijo en Juan, porque ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Pero el que cree en mí y en mis palabras puede nacer de arriba. Eso lo enseñó Cristo. Y habló de un nacimiento de arriba, que no es otra cosa que el nacimiento espiritual de nuevo. El hombre puede ser reconectado con su esencia espiritual solamente, únicamente, exclusivamente, no sé cómo decirlo, a través de Cristo. Escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oye, esas palabras son las palabras de un fanático, de un tipo dogmático, de un tipo que no piensa en más nadie. Dice, no, si no vienes por mí, no vienes. Es más, en una ocasión dijo, ninguno viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue la persona con los credenciales correctos para poder hacer una misión imposible. Primero, Él no nació de una forma natural. Y eso lo descalificaba en cuanto a la familia de Adán. De Jesús no se puede decir que era hijo de Adán, porque los hijos de Adán son engendrados en la carne. Jesús nació por obra y gracia del Espíritu. Claro, la religión tomó ese pasaje para endiosar a una mujer. Miren cómo el hombre pervierte todo lo de Dios. Tomaron el nacimiento virginal de Cristo y se olvidaron de Cristo. Y ahora adoran a María. Si tú sacas a María de la Iglesia Católica, todo el sistema se cae. Todo el sistema se cae. Porque la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Es una iglesia mariana. Tanto así que no importa lo que el Hijo hizo al morir en la cruz de una forma tan espantosa para reconciliar a la humanidad, ella ruega por nosotros. Entonces la imagen de la madre era necesario en esa religión para tener todo el poder, mucho poder que tiene. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que dice la palabra. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Que el hombre puede ser reconectado con su esencia natural. ¿Cómo vive el hombre terrenal? ¿Cómo vive el hombre temporal? ¿Cómo vive el hombre natural? Que no ha sido reconciliado. Que no ha sido salvado. ¿Salvado de qué? De la condición en la que vive. Vive para lo de abajo, amado. Como les dije hace un momento, lo importante es verse grande y verse hermoso. No importa si estoy destruyendo mis pulmones, mis riñones, con los esteroides anabólicos y con esas cosas. Lo importante es verme bien. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Por un poquito tiempo. Aunque después me destruya de la noche a la mañana. Pero lo importante es tirarme una foto y hacerme unos selfies. Ya después que se acabe el mundo. Entonces vivimos en una generación que tiene los días contados. Vive en una generación que vive muy corto. ¿Por qué usted cree que hace un poco tiempo atrás las personas vivían muchos años? Porque hoy en día las personas viven 40, 50, a veces ni a 60 años llegan. ¿Por qué la tasa de mortalidad ha subido tanto? Yo no estoy inventando nada, usted puede googlear eso. A pesar de la medicina, a pesar de la cirugía, a pesar de muchas cosas, porque el hombre le ha dado demasiado énfasis al hombre terrenal.
El ser humano desconectado de Dios, lo único que vive es para lo de abajo. Lo único que vive es para la apariencia. Lo único que vive es para tener un cuerpo bien hermoso, bien estructurado, sea hombre o sea mujer. Para eso ayudan mucho las vitaminas, los cosméticos, los ejercicios. Usted monta un negocito y de repente no le va bien, pero si montas un gym, seguro que eso se va para arriba. Porque a la gente, y eso no está mal, o sea, yo no estoy diciendo que eso es pecado. Lo que sí está mal es que tú vivas solamente para eso. Que tú le des importancia al cascarón. Ahora en enero, cuando cumplí años, mi hijo me regaló una colonia. Todavía tengo ahí el estuche, pues es tan hermoso el estuche que yo creo que vale más que la colonia. Sí, un estuche, hermano, de metal que trajo hasta una pulsera. Una cosa bellísima. El diseño, o sea, un buen material, una cosa bella. Pues. Gracias a Dios que la colonia también es buena. Porque muchas veces no nos interesa la colonia. Lo que nos interesa es el frasco. Y como el frasco está bonito, no importa si la colonia no es muy buena. Y asimismo, como algunas personas hacen cuando compran un perfume, muchos otros también viven solamente por el frasco, dándole importancia a lo de afuera. Y el frasco está oloroso y el frasco está bonito y está bien peinado y sus uñas bien arregladas y sus músculos bien torneados y su ropa perfecta, pero a veces el corazón está lleno de odio. El corazón está lleno de no perdonan a nadie. Está lleno de vanidad. Hay un vacío. Usted no se da cuenta que muchas personas aparentemente hermosas y económicamente resuelta la vida, bien posicionados, viven en depresión, viven en soledad y muchos de ellos llegan al extremo de que se suicidan. ¿Por qué? Porque creen que la solución para los problemas internos se encuentran afuera. Y digo, las cosas tienen que ser reconciliadas porque tiene que haber un equilibrio. Yo no estoy diciendo con esto que usted debe abandonar su salud, que debe abandonar su cuerpo, pero si tú te das cuenta hoy en día, por las noticias, por la publicidad, el énfasis que se hace en la buena alimentación, en las vitaminas, es excesivo. Hay personas que se vuelven hasta, no sé cómo decirlo sin ofender, esa palabra que usted está pensando. Se vuelven hasta maniáticos, sí, se vuelven hasta extremistas. O sea, no, cuidadito, eso tampoco, no, aquello. Oye, está bien, yo sé que hay que dejar azúcar, pero déjame respirar. Tiene que haber un equilibrio. Hoy en día se hace mucho énfasis en el ejercicio, en la ropa, en la comida. Todo es para que las personas se vean bien. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos haciendo énfasis es en lo externo, solamente. Y esa es la gran tragedia. Porque por mucho que tú alimentes tu cuerpo, aliméntalo bien. Por mucho ejercicio que le metas, entrénalo bien. Por mucho que lo vistas bien, que lo desodorices, que lo bañes, que lo cuides, que lo cultives, ¿sabes qué? Se lo van a comer los gusanos. Te lo digo de esta manera para ver si piensas en algunas cosas que yo pienso también. Se lo van a comer los gusanos. Y no digas el mío no, bueno, a menos que mande que te cremen y te escapas de eso. Pero Jesús lo dijo de esta manera. Mateo capítulo 15, verso 17. Jesús dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es vertido en la letrina? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Las viandas para el vientre para las viandas, pero a ambos, es decir, al vientre y a las viandas, en su momento van a ser destruidos. El hombre es más que un vientre, el hombre es más que una comida, el ser humano es más que un cuerpo. ¿Sabes qué? Cuando el ser humano no tenía cuerpo, el ser humano existía. Claro, no se le podía llamar ser humano, porque no tenía nada que ver con este plano, pero vivía en Dios, porque la esencia del ser humano es espiritual. Es por eso que nada podrá llenar los más profundos deseos de tu corazón si no están alineados con ese diseño. Es por eso que la inconformidad que tenemos hoy es inconformidad del género sexual. Es inconformidad del hombre ceñirse a un patrón original, a un diseño. ¿De dónde viene eso? Viene de vacíos existenciales. Viene de la falta de identidad. Viene de la búsqueda del hombre por su propia felicidad, por su propia paz, por su propia tranquilidad interior. Lamentablemente no ha buscado ese recurso donde tiene que buscarlo. Lamentablemente no ha mirado hacia arriba para que sea Dios, el originador de todas las cosas, el que encamine su vida. Pero le damos mucho énfasis a lo de afuera y jamás nos ponemos a pensar un poquito en las cosas de adentro, a menos que no sea Dios el que nos ilumine. Porque yo creo que buscar a Dios y pensar en estas cosas ni siquiera es producto de nuestro intelecto, de nuestra propia voluntad. Yo creo que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Yo creo que una persona que tal vez por primera vez en su vida diga, mira, tiene que haber algo más después de esto. Esto no puede ser todo. Esa persona que comenzó a pensar de esa manera es bienaventurada. Porque está pensando en algo en lo que el resto de la gente generalmente no piensa. Hay gente que te dice, no, hermano, olvídese, después que no se muere el cuerpo al hoyo y listo, ya se acabó todo. La vida hay que gozarla, hermano, y listo, esto no hay vuelta atrás. La vida es una sola, te dicen, y hay que disfrutarla. Y en ese disfrutar, entonces desgastamos moral y éticamente nuestra existencia. Y en ese gozar la vida, entonces el hombre se vuelve un semental y quiere tener todas las mujeres del mundo, olvidándose de que Dios creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre. Es el diseño divino, pero claro, cuando tú entiendes el diseño y lo aceptas. Pero cuando no, la vida es un desastre. ¿Por qué? Porque se piensa que la vida es una sola. Pero ¿y si la vida no es una sola? ¿Y si sencillamente estamos en este mundo de paso para volver al hogar? ¿Y si sí hay una vida eterna de verdad? ¿Y si lo que Jesús de Nazaret dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida? Es verdad. Entonces, cuando empezamos a pensar más allá de lo externo, de lo superficial, de lo vanidoso, cuando empezamos a pensar en cosas que tal vez nunca antes se nos había ocurrido pensar, somos bienaventurados, porque alguien está inspirándonos desde adentro a que pensemos en esas cosas. Y a menos que no empezamos a pensar en esas cosas, entonces no empezamos a caminar hacia Dios. Es una búsqueda que comienza desde adentro, que no sabemos a dónde vamos ni cómo buscarlo, pero Dios, que interpreta los más profundos deseos del corazón de todos los hombres, Él se va a encargar de ponerte en contacto con circunstancias, situaciones o personas maravillosas que te van a llevar a tener ese encuentro y esa conexión, que lo único que van a producir en tu vida es un nuevo nacimiento.
Y como su nombre lo indica, nuevo nacimiento, es algo nuevo. Miren lo que dice Juan, capítulo 1. Ubíquese allí en su Biblia. Bueno, ya casi la gente no usa Biblia, pero tiene su teléfono. Ahora, si tienen el teléfono, no tienen Biblia, es grave. Aquí no tenemos problemas. Si usted no tiene su Biblia física, pero si usted tiene su teléfono, descárguela allí. Dice en Juan capítulo 1 y en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué dice Juan en este capítulo, primer capítulo de su libro, que Jesús vino a los suyos y a los suyos a los que él vino no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? Yo quiero creer que no lo recibieron por lo que dice Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La gente de su momento, de su tiempo, no creyeron en Jesús de Nazaret porque no estaban dispuestos a creer en alguien que les hablara de cosas espirituales. Ellos querían a alguien que les hablara de las cosas naturales. ¿Por qué lo sé yo? Por la situación que se estaba viviendo, el contexto social, político y económico que se vivió en el tiempo de Jesús de Nazaret fue lo que hizo que la gente respondieran así de esta manera al ministerio que Cristo les traía, al mensaje que el Señor les extendió. En aquel tiempo Israel era una colonia romana, quiere decir, ellos no tenían libertad como nación. Ellos habían sido subyugados por un imperio que había logrado dominar todos los países de la tierra. Se sabe que el imperio más grande que ha habido en el mundo y el último fue el Imperio Romano. El Imperio Romano logró conquistar todas las naciones debajo del cielo. Esa frase que nosotros utilizamos, quemar los puentes, esa frase viene del Imperio Romano. He quemado mis puentes, quiere decir no vuelvo atrás. Cuando los soldados romanos cruzaban un puente, lo quemaban. Así que o morían en el intento, pero no regresaban. He quemado mis naves. ¿De dónde viene esa frase? Viene del Imperio Romano. Cuando los romanos llegaban a la costa de un país para invadir ese país y ponerlo al servicio de Roma, ellos quemaban la embarcación. Es decir, para atrás ni para coger impulso. Así que el Imperio Romano logró subyugar todas las naciones del mundo, incluyendo el Medio Oriente, incluyendo Israel, que era un país como ahorita, muy pequeño, más pequeño que un estado de Venezuela. Así que el tiempo en el que Jesús nació y la generación que escuchó a Jesús predicar su mensaje eran una gente que no tenían una mentalidad de gente libre. Ellos tenían la esperanza de que el rey de Israel apareciera en algún momento, el Mesías prometido por todos los profetas, porque desde el Génesis capítulo 3 había una profecía que decía que Dios iba a mandar un libertador. Así que todos los profetas profetizaron de la venida del justo. Pero la gente pensaban, ellos armaron en su mente que cuando viniera el Mesías, Él les iba a dar la libertad del Imperio Romano. Él iba a romper las cadenas del imperio. Él iba a sacar de la Tierra Santa la bota gentil, que para ellos era una blasfemia, era una ofensa, que los romanos desfilaran, los soldados romanos desfilaran por las calles de Jerusalén y de la antigua Palestina. ¿Por qué? Porque los romanos eran paganos, adoraban muchos dioses. Además, adoraban a su emperador, el César. Para los romanos en el tiempo de Cristo, César era un dios. Por eso el saludo de un romano era salve César, o solo César salva. Y eso para los judíos era una gran ofensa porque todo eso violaba su primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen de lo que esté en los cielos y en la tierra, no te postrarás delante de ella ni les adorarás,
porque yo soy tu Dios, grande y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. El saludo de los romanos cuando se encontraban con sus superiores era ponerse de rodillas. El saludo de los romanos cuando se encontraban con el César era besarle los pies. Y todo esto tenía muy mal a los judíos religiosos y a todo Israel hasta que aparece Cristo. Cuando Cristo aparece, muy pocos creyeron en él porque el mensaje de Jesús no venía dirigido a la libertad del frasco, a la libertad del hombre exterior. El mensaje de Cristo venía a traer la verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Es la verdadera libertad. Jesús dijo en una ocasión, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Entonces hay una libertad que es verdadera. Yo les he contado a ustedes cuando yo fui a visitar en el año 84, fui a visitar a mi hermano Julio César, que estaba preso. Ya tenía 4 años preso en una cárcel del país. Pero yo no sabía que él en la cárcel se había convertido a Cristo. Y yo fui un domingo a visitarlo y cuando yo me encuentro el hombre en las primeras de cambio y me salude, le veo la mirada y escucho sus palabras, yo a este tipo le pasó algo. Y él está hablándome, pero yo estoy pensando, ¿qué le pasó a esto? O sea, ¿qué se fumó? El hombre fumaba y todo. Y me di cuenta que no era el mismo Julio César que yo había conocido toda mi vida. Algo había sucedido con él. Y yo miraba las paredes, y miraba a los guardias con los fusiles en las garitas, y miraba los alambres de púa alrededor de los muros. Y lo veía él tan libre, con tanta paz, con tanto amor que me hablaba. Yo sentí que el que estaba preso era yo. El que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Cuando salí de allí, hermano, ¿sabes que para salir de esos recintos abren una reja, pegan un grito, abren la otra reja, tú escuchas los candados, los seguros, una cosa horrible? Cuando yo salí a la calle, que me pegó el aire de la calle, sentí que yo estaba preso. Jesús no vino a darle libertad a Israel del Imperio Romano. Por eso lo malinterpretaron, mucha gente lo siguió, a la final le dieron la espalda porque se sintieron defraudados. Es más, uno de sus discípulos más cercanos lo vendió por 30 monedas, agarrando, aunque sea fallo. Algún provecho le voy a sacar a este tipo, así que denme 30 monedas por él. Pues la gente no entendió en su momento, porque Cristo fue a traer un mensaje espiritual. Cristo vino a unir el cable que se había roto. Cristo vino a tender el puente que se había caído. Cristo vino a reconciliar a la criatura con el Creador. Cristo vino a traer un mensaje que durante 2000 años se ha predicado y ha logrado que millones y millones de hombres y mujeres, no importando el color de su piel, no importando su estrato social, su educación, la latitud del mundo, no importando nada, millones y millones han logrado reconciliar su vida con Dios y experimentar en sus propios corazones lo que es la paz de Dios. La paz de Dios no tiene precio, amado. La paz de Dios es algo maravilloso. La paz de Dios no se puede ni siquiera hablar, ni expresar, ni enseñar. La paz de Dios tiene que ser experimentada. Y el único lugar donde experimentamos esa paz es a los pies de una cruz. Fue allí donde se selló el trato, fue allí donde se pagó hasta la última moneda, o mejor dicho, la última gota de sangre, para que el hombre fuera rescatado de esa vana manera de vivir y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Para que ahora el hombre reconciliado con Dios pueda vivir no solamente para lo terrenal, dándole el lugar apropiado que tiene, sino también para lo espiritual.
entendiendo que estamos en este mundo de paso, porque ¿cuánto puedes vivir? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿Cuántos dicen amén? ¿90? Ojalá llegaras a los 90. Ojalá llegara. Daniel me decía en estos días que su papá tiene 80 y el papá de su papá vivió 105 años. Ojalá pudiéramos vivir así, pero igual, aunque vivas 120 años, el final es el mismo. El polvo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. El fin de todo es el sepulcro. Hasta ahí llegó el carro, hasta ahí llegó la casa, hasta ahí llegó todo. Nadie ha visto un camión de mudanza en un cementerio. ¿Cómo será que ni la ropa te la llevas, amado? El apóstol Pablo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo al seno de la tierra. Sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo se queda aquí. Entonces ya cuando venimos a tener conciencia, porque es una conciencia que se adquiere, el hombre nace de nuevo y resucita en su mente. Es una resurrección que se lleva a cabo adentro. Los que ya la experimentaron saben de qué estoy hablando. Y los que no lo han hecho, usted se encuentra en el mejor lugar. Y si no estás en este lugar, pero te encuentras en algún lugar del mundo y estás escuchando esta palabra, viendo esta imagen, Dios es Dios de cerca y es Dios de lejos. Donde su palabra llega puede producir maravillas. Cosas extraordinarias y maravillosas comienzan a suceder cuando entramos en ese ámbito tan desconocido durante tanto tiempo para nosotros, como es el ámbito del espíritu. Y en ese momento nos damos cuenta que no tiene nada que ver absolutamente con la religión. Digo, respeto las religiones y tienen sus cosas buenas, pero no son ninguna de ellas suficiente. Suficiente es aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo dice a los colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 13 que cuando venimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, somos librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora nuevas leyes gobiernan tu vida. Ahora aborreces lo que amabas y amas lo que aborrecías. Ahora tienes un orden de prioridades nuevo en tu mente. Es por eso que las personas que te conocen o que creen que te conocían y ahora que ven el cambio que has tenido, te dicen, no, chamo, te están lavando el cerebro. No, no es que te están lavando el cerebro, te están lavando todo. Te están lavando por dentro y por fuera. Hay un cambio que de verdad se produce, un cambio maravilloso. ¿Por qué? Porque como antes, cuando vivíamos según el terrenal, vivíamos solamente para los ejercicios, solamente para las comiditas, solamente para acostarse a la hora que era, las vitaminitas, las pastillitas, las cirugías de vez en cuando, vivíamos solamente para eso. Ahora que vivimos según el celestial, ahora necesitamos otro tipo de alimentación. Las palabras que les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Ahora la palabra de Dios se convierte para nosotros en un manjar, en un banquete, en un alimento del que necesitamos todos los días. Todos los días. Y todos los días queremos leer, queremos escuchar, queremos estar en contacto con la gente que ama a Dios, queremos escuchar la música que glorifica a Dios, queremos vivir en esa atmósfera. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Por qué ese cambio tan radical? Porque ahora está interesado en cosas que no ve, pero que cree ciegamente en eso. Porque para tú vivir en el hombre terrenal, tienes que vivir como vives hasta ahora. ¿Cómo vives? Por los sentidos. De hecho, los sentidos nos fueron dados para este mundo tangible, pero no para el mundo espiritual. En el mundo espiritual no olemos, no vemos, no tocamos, no saboreamos, no oímos. Eso nos sirve en este plano. Eso también se lo van a comer los que te conté. Es por eso que para vivir en el mundo terrenal, tú lo que necesitas es tocar.
Tú lo que necesitas es oler, ver. Pero para creer en las cosas que no se ven, necesitas algo que se llama convicción. Es por eso que Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué el hombre que vive según Adán y en los deseos de su carne y según el hombre terrenal no tiene convicción? Porque la convicción es parte indivisible de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la diferencia. Una persona en su estado natural, sin haber nacido de nuevo, puede tener una religión y tratar en lo posible de tener conexión con Dios a través de su religión. Pero eso no está en el diseño divino. No fue así que Dios lo diseñó. Déjeme ver si está aquí en Juan capítulo 1. ¿Sí? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, Juan 1:11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora note que mientras unos a los que él vino no le recibieron porque lo que él hablaba no les convenía, porque mientras ellos esperaban un libertador con una espada en la mano, montado en un corcel blanco, liderando a los ejércitos de Israel para darle su merecido a los romanos, este muchacho fue hablando de paz y amor. Y el que te dé en la mejilla, ponle la otra. Y al que te maldice, bendícele. Y al que tiene hambre, dale de comer. Y al que tiene sed, dale de beber. Y a tus enemigos, bendícelos, no los maldigas. Y no se te ocurra pagar a nadie mal por mal. La gente se rascaron la cabeza y dijeron, no, este no nos conviene. Crucifícale. Porque ellos estaban esperando, era la liberación del frasco. Ellos jamás pensaron que su verdadera esclavitud se encontraba en el alma. ¿Quién vive por el alma? En el alma están los afectos, las sensaciones, la voluntad y las emociones. El cuerpo del ser humano es sencillamente un vehículo que se te dio para vivir en este mundo el tiempo que Dios estipule que tienes que estar aquí. No vas a estar ni un minuto más ni un minuto menos. Vas a estar aquí exactamente hasta el segundo que Dios determinó. Es por eso que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Algunos se irán viejitos en su cama rodeados de su familia. Otros se irán jóvenes debajo de los cauchos de un autobús. Todo está determinado por el Señor. Entonces utilizamos el cuerpo para los deseos del alma. ¿Y a dónde nos llevan esos deseos? A ir de fracaso en fracaso en fracaso. Pensando que ahora sí me va a ir bien porque ahora ya aprendí la lección pasada. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Les voy a dar la clave que está aquí. No es ninguna receta, está aquí en Juan 1, versículo 13. Estos que son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué es ser engendrado de voluntad de varón? Bueno, o de voluntad de carne, 2 personas uniéndose en una relación sexual. Pero estos que son hijos de Dios, dice Juan, no son engendrados de esa manera. Si un hombre y una mujer se acuestan y procrean una criatura, esa criatura tiene la imagen de ellos. Ellos los engendraron. Nosotros podemos enseñar a esa criatura que es un hijo de Dios, pero él en realidad, él es hijo de ellos. Dios no engendra hijos a través de espermatozoides. Eso lo hacen los hombres. Porque los hombres se reproducen así en este reino o en este ámbito. Aquí donde vivimos. ¿Cómo Dios engendra hijos? Dice Juan, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, óvulos y semen,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo engendra Dios? Con su semilla, porque así como el hombre tiene una semilla que deposita en la tierra fértil del vientre de su esposa, así también Dios tiene una semilla que deposita en los vientres de los corazones. Porque el vientre es donde algo se genera, y donde se genera la vida del espíritu es en el corazón del ser humano. Y cuando la tierra de tu corazón está abonada por los fracasos de la vida, por los sinsabores de la vida, por las desilusiones de la vida, por las tragedias, por las crisis, porque esa es la vida del ser humano. La vida del ser humano son momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero todas las situaciones de la vida Dios las utiliza para preparar nuestros corazones de manera que cuando escuchemos la semilla de Dios, que es su palabra, esa semilla sea abrazada por la tierra, por el vientre de nuestro corazón y produzca el fruto de un nuevo nacimiento. Y es entonces cuando la persona experimenta el nacimiento espiritual y se da cuenta ahora de que no solamente hay un mundo, hay otro mundo. Y si alimenta a ese ser espiritual que nació y si lo rodea del ambiente correcto, es como una planta, amado. Usted toma una plantica y usted la coloca en buena tierra y usted en un porroncito y en una sombra ideal y usted le pone agua y la pone en el lugar correcto, esa mata va a florecer, esa mata se va a multiplicar, se va a poner bonita. Igual la vida espiritual, cuando usted nace de nuevo, usted empieza a leer su Biblia, usted empieza a hablar con Dios, usted empieza a rodearse de la gente de Dios, usted empieza a ya no ser un depósito de basura, ya usted no escucha ni música basura, ni chisme, ni contiendas, ni odio, ni rencores, usted se aparta de esas atmósferas tóxicas. Y no quiere decir que te vas a ir en un avión, en un cohete, que te vas a desaparecer. No, quiere decir que o tú te conviertes a mí, pero yo no me convierto a ti. Como dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y más bien, tratemos que el lugar donde lleguemos, si es oscuro, nosotros seamos la luz. Y mientras ese hombre ese hombre nuevo, esa mujer nueva que nacieron, son alimentados de esa manera, las personas empiezan a crecer. A eso se le llama crecimiento espiritual, que no es otra cosa que estar conscientes de un mundo que no se ve, pero que es más real que el mundo que vemos. Yo sé que esto es difícil, esto es loco. Para una persona natural, escucharme a mí decir estas cosas, dice, no, ese tipo está loco. Y yo se lo respeto, porque él no puede pensar más allá de sus 5 sentidos. Es por eso que cuando a un discípulo de Cristo que se llamaba Tomás, uno de los apóstoles, Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles, pero no a todos, porque Tomás no estaba. En Juan capítulo 20 por allí. Los discípulos luego se encuentran a Tomás y le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Se apareció, habló con nosotros. Y Tomás le dice, ¿que vieron al Señor? No. No puede ser. Yo vi cuando lo mataron. Yo vi cuando le clavaron los pies y las manos. Yo vi cuando el soldado romano le metió la lanza por la costilla y le atravesó el corazón. Yo lo vi cuando lo bajaron muerto y lo enterraron. Sí, tú lo viste, Tomás, pero nosotros también lo vimos resucitado. Está vivo. Entonces Tomás dijo aquellas frases tan conocidas por todos. Dijo, miren, si yo no viere sus manos y el hueco de sus manos, y metiere mi dedo en el hueco de sus manos, y si yo no viere su costado y el hueco de su costado, y metiere mi mano, o sea, él sabía que la lanza era suficientemente ancha como para meter la mano, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso la gente dice, es más incrédulo que Santo Tomás. Pero es que todos, si yo te digo ahorita, oye, ¿sabes que la tía que se te murió el año pasado la vi ayer? Es difícil que tú me creas. Así que Tomás no era un tipo malo. Tomás no era un tipo perverso, no era un tipo incrédulo. Tomás era una persona como tú y como yo, que necesitaba superar otro escaño,
que necesitaba nacer de nuevo, que necesitaba entender las cosas espirituales. Y lo maravilloso de esto es que era un apóstol de Cristo. Pero aún los apóstoles de Cristo no entendieron a Cristo hasta que Él no resucitó. Porque cuando Él resucitó, quedó la puerta abierta para que todos puedan resucitar. Ese es el nuevo nacimiento. Y los apóstoles no pudieron tener un nuevo nacimiento hasta que no nacieron de nuevo. Y eso fue después que Cristo murió y resucitó. 8 días después, dice la Biblia, estaban reunidos de nuevo en el mismo lugar y entre ellos estaba Tomás. Y estaban esperando porque el Señor les había dicho que se iba a aparecer de nuevo. Y dice la Biblia, y estando las puertas y las ventanas cerradas, se escuchó una voz que dijo en medio de ellos, paz a vosotros. Y dicho estas palabras, caminó directamente hasta Tomás, por el que era el que en esa reunión tenía esa necesidad. Ya los demás lo habían visto y estaban contentos, querían verlo de nuevo, pero ya lo habían visto. Tomás no lo había visto. Tomás estaba ahí pensando que había una cámara escondida. Tomás estaba pensando que le estaban tomando el pelo. Tomás se sentía ahí como extraño en esa reunión, porque todos están alegres, distendidos, confiados. Ya va a llegar, tranquilo, ya tiene que venir en algún momento. Y le dice, ¿cómo va a entrar si todo está trancado? Pero él llegó porque él dijo que iba a llegar. Caminó hacia Tomás y le dijo, Tomás, mira mis manos y mete tu dedo en el hueco de mis manos. Mira mi costado y mete tu mano en el hueco de mi costado. Porque él había dicho, si no veo sus manos y meto el dedo en el hueco de la mano, no creo. Si no veo su costado y meto mi mano en su costado herido, no creo. Pero Tomás había dicho algo más. Tomás había dicho, no creeré. Y Jesús le dijo, mira mis manos, mira mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento Tomás cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza no es para el hombre natural, no es para el frasco, no es para el hombre de afuera. Esa bienaventuranza es solamente para el hombre de adentro. Porque el hombre de afuera con una religión se conforma. Pero el hombre de adentro, el hombre que nació de nuevo, tiene la capacidad de vivir por lo que no ve. Segunda de Corintios 4:18, el apóstol Pablo escribió, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Cuando todo desaparezca y el sol ya no brille, cuando la luna ya no dé su resplandor, cuando todas las estrellas, cada una de ellas en el firmamento se apaguen, cuando el mundo, el cosmos, el universo deje de ser como ahora lo conocemos, tú seguirás viviendo en algún lugar. Porque las cosas que vemos fueron hechas de las que no se ven. Así que cuando las cosas que se ven desaparezcan, las que no se ven seguirán por la eternidad. De eso somos conscientes las personas que hemos nacido de nuevo. Ahora quiero aclarar algo y con esto cierro. Esto no es atributo humano. Esto no es que yo quise nacer de nuevo, qué chévere. ¿Quieres tú nacer de nuevo? No, esto no se trata de eso. Que una vez escuché un predicador diciendo, pasen los que quieren nacer de nuevo. Tú no puedes ofertar eso. Eso es un atributo exclusivo del Padre. Lo que yo sí te puedo asegurar es que cuando la tierra de tu corazón está preparada y tú permites que la semilla de Dios caiga en ese corazón, tú naces de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, tú lo vas a saber y todos lo van a saber. Porque así como un nacimiento natural no se puede esconder, un nacimiento espiritual tampoco. No se enciende una luz y se esconde debajo de una mesa. Se enciende una luz y se pone en alto para que todos la vean. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva, es eficaz, es más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra, Señor,
hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que se pueda esconder delante de tu palabra. Gracias te damos. Gracias por esto que hemos oído, Señor. Gracias por esto que hemos visto. Gracias por esto que hemos experimentado en nuestros corazones. Tú que estás aquí, eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que entendemos. Yo te pido por cada persona reunida en este lugar y por los que nos ven a través del video y los que nos escuchan a través de la radio. Lleva tu palabra perfecta, siembra tu semilla en el alma y el corazón de aquel que te necesita, Señor. Y adóptalo como tu hijo el día de hoy. Dale el nuevo nacimiento, arrópalo, abrázalo, cobíjalo, que pueda experimentar tu amor, tu gracia, tu favor, tu perdón, tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Gracias por las obras maravillosas que tú haces a través de tu palabra. En Cristo te lo pedimos, lo recibimos y la gloria, Señor, siempre será tuya. Mira ahora nuestras ofrendas que presentamos ante ti, porque tuyas son. De lo recibido de tu mano te damos. Nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Todo te pertenece a ti. Gracias, Padre, por la provisión en Jesucristo. Amén. Amados, bendiciones.